his office. It's not here. I'll sit in his office. Brian Cowley. You can't make it either. No, I know. I was talking to him the other day. I said, listen, the county was I told him to call you. He probably called. Yeah, so I told him to talk to Orlando. I don't know if he called you. He said he did. He told me he did. He has a Quédate aquí. ahí está el hablamos ahí. Oye, marzo 11, kickoff en el Intercontinental. Oh, perfecto. Ponte a la izquierda de Juan Carlos porque aquí voy a poner el foncito. Ponte a la izquierda de Juan Carlos. Aquí voy a poner el foncito. Gracias por venir, Iván. Oye, después hablamos después hablamos de eso. Sí, amor, ahí está. No me hagas esos planos, por favor, coño. At least I'm getting my steps. Okay, the members of Congress are coming up, so if you want to turn on the mics, do it now. This is my warning. They're on their way up, so please. Ya vienen los congresistas, así que por favor, si tienen que hacer algo con los micrófonos, if you want to work on the mics, turn them on, please do it now. Manny, is your mic okay here? I already turned mine on, sir. I don't know. Les voy a pedir a todos que por favor pongan los teléfonos en vibrador, que no suenen. Please put your phones on vibrate so they don't interrupt this historic press conference. Los congresistas vienen para acá, cualquier otra persona viene para acá. Aquí. Bueno. Okay, we're going to begin the press conference. Today's a historic day for the freedom of Cuba. Thank you for being here. We're going to go right to the point. We're going to start with an invocation. I'll make some very brief remarks. Sid Biriondo from Mothers Against Repression will give some welcoming remarks. Then we'll have the members of Congress speak, and then we'll continue with the program. Today's a very important day. Gracias a todos por estar aquí. Saludos especiales para el pueblo de Cuba que está escuchando esta transmisión por vía de CubaNet y de Radio Martí. Esto es por la libertad de ustedes, por la libertad de Cuba y que la nación cubana vuelva a ser una sola. I am deeply honored to be here with two champions of freedom, Mario Díaz-Balart and Carlos Jiménez. I can tell you how these offices and that of Maria Elvira Salazar, who could not be with us because she had other responsibilities to attend to, daily they're working for Cuban freedom. Thank you for being here and for working for the freedom of Venezuela and Nicaragua also. Es un honor tener aquí a dos campeones de la libertad, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez. Lamentablemente la congresista María Elvira Salazar, la otra campeona de la libertad, está en otras responsabilidades, no pudo venir, pero su equipo está aquí presente. El orden del día va a ser una invocación, algunos comentarios míos, unas palabras de Sid Biriondo y van a hablar los congresistas, después seguimos con el resto del programa. Right before we begin, I want to say this. Today is really a historic day, and I think there's God incidents in this day. Today, the members of Congress are going to make a historic announcement. Here is the community. This is the leadership of the Cuban exile community here to support them. And while they're doing this here in Brussels, Estonia became the first European country in history to propose the end of the financing of the Castro regime by the European Union. And I have really good news that I want to tell these two gentlemen who have pushed very hard for this. I just spoke with the foreign minister of Estonia. He said that when he brought it up to include in the agenda for the debate, not a single European country objected or argued against that point being brought up and being debated in the next meeting. That's a very good sign. So I think the countdown continues for the end of that regime that has terrorized the Cuban people. Quiero decir que tengo muy buenas noticias.
Aquí va a haber un anuncio histórico por parte de los congresistas. Este exilio está aquí para respaldarlo. Tenemos aquí el liderazgo de la comunidad. Tenemos una delegación de una organización que es de todo el exilio, que es la Brigada 2506 con su vicepresidente Eduardo Sayas Bazán. Pero quiero decirle que en estos mismos momentos, en el Consejo de Ministros en Bruselas, Estonia se convirtió en el primer país en plantear históricamente ante la Unión Europea, ante el Consejo de Ministros, el fin del subsidio inmoral al régimen comunista de Cuba. Y el canciller de Estonia me dijo hace pocos minutos que ningún país europeo objetó a que eso sea parte de la agenda y sea el próximo punto de debate en la reunión. Le voy a pedir al pastor Mario Brandek, que es un importante guía espiritual nuestro y una persona de sólidos valores de libertad y de democracia, que dé inicio a este evento con una invocación. I'm going to ask Pastor Mario Brandek, who is one of the spiritual leaders of this community, to begin this, as we always do, with a prayer and invocation for the end of the suffering of the Cuban people. Thank you so much. Muchísimas gracias. It's a great honor to be here with great champions of freedom, Congressman Mario Diaz-Balart, Congressman Carlos Jimenez, and Dr. Orlando Gutierrez, and the rest of the group that's here. Es un gran honor estar con ustedes esta mañana. January 3rd, the United States, under the leadership of President Trump, launched Operation Absolute Resolve, and that has now opened the door. With the ouster of Maduro, it is time for freedom for the Cuban people. Let us pray. Father, we thank you this morning that you are looking down upon us, upon America, and upon the suffering of the people of Cuba. And Father, even as in the days of old, where the children of Israel were in bondage for many years, you heard their cry. Father, we thank you that you've heard the cry of the Cuban people, the cry of those of us that are here in America for our people, and that you are bringing freedom. Father, we thank you, Lord, for President Donald Trump, for his clarity, Father, for the anointing upon him. Father, we pray for wisdom as we go forward, and we declare that today is a new day for Cuba, for the people of Cuba, and we declare freedom in Jesus' name. Amen and amen. I want to say that we also have present here Commissioner Juan Carlos Bermudez from Miami-Dade County Commission. Thank you, Commissioner, for being here. We have Commissioner Rolando Escalona from the city of Miami and Commissioner Miguel Ángel Gavela from the city of Miami. Thank you for being here, both of you. Tenemos aquí al comisionado Juan Carlos Bermúdez de la Comisión del Condado de Miami-Dade. Tenemos a los comisionados Rolando Escalona y Miguel Gavela de la ciudad de Miami, y tenemos también la oficina del alcalde de Hialeah, Brian Calvo, que está presente. También tenemos, por supuesto, a Fabio, presente aquí por la ciudad de Weston, comisionado. Now I want to introduce someone who's an icon of our community, a leader of our community. For many years, she has offered great moral leadership to this community, and it's an honor to have her here and speak on behalf of the Assembly. Ahora quiero presentarle a alguien que es un ícono de esta comunidad, que durante mucho tiempo le ha dado un claro liderazgo moral a esta comunidad, a este exilio, y ha arriesgado su vida muchas veces por la libertad de Cuba. Silvi Young. Bueno, ante todo, a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana y las organizaciones que integran la Asamblea, quiero darle la bienvenida primero a nuestros congresistas Mario Diaz-Balart y Carlos Jiménez, que han sido unos luchadores incansables y sin tregua por la democracia en nuestro hemisferio y por la libertad de Cuba. Quiero asimismo saludar al pueblo cubano, ese pueblo que durante tantos años no ha perdido la esperanza ni ha perdido el derecho de protestar. Por eso las cárceles de Cuba están llenas y por eso estamos aquí hoy para devolver a esa Cuba la libertad que por 67 años ha sido negada al pueblo cubano y a nosotros los exiliados que vinimos a este país no para lograr el sueño americano, aunque sí lo hemos logrado, sino dejando nuestro sueño atrás.
Y ese sueño no es otro que ver a nuestra patria libre, independiente y soberana, y esa bandera cubana izarse nuevamente en el morro en plena libertad. I want to thank, first of all, everyone that's here today in this historic day. On behalf of the Assembly of the Cuban Resistance and the organizations gathered here today, members of the Assembly and others with whom we work very closely, this is a historic day. We want to thank our Congressmen Mario Díaz-Balart and Carlos Jiménez. María Elvira Salazar could not be here with us today, for their unrelenting efforts on behalf of democracy, not only in Cuba, but in all our hemisphere. They have been titans in this struggle, and they have always stood beside every freedom-loving person from Cuba, from Venezuela, from Nicaragua, and from all the other countries in our hemisphere that are being, that struggle under leftist doctrines and communism. Quiero darle las gracias also a Dios, to God, for being with us throughout this journey. And again, today is a historic day, not only for the Cuban people, but for freedom around the world. And we are honored to have here with us two of our greatest members of Congress that have always stood beside us, always stood before us, and always stood behind us. Thank you so much. I want to ask Congressman Carlos Jimenez to begin this press conference with this announcement. Yeah, I was thinking, I can't think of an important organization of the Cuban resistance, Cuban organizations that are not here. The community is here, the leadership is here. And we're here because they have our trust, they have our support. Quiero ahora pedirle al congresista Carlos Jiménez que sea el primero en hablar. No se me ocurre en estos momentos una organización de la resistencia, de la lucha, que no esté presente aquí en estos momentos. Y estamos aquí porque tienen nuestra confianza, tienen nuestro apoyo, y venimos aquí para expresar que lo que ellos van a anunciar aquí hoy es parte de nuestra lucha por la libertad de ese pueblo en Cuba que nos está escuchando. Congresista, adelante, por favor. Thank you, and thank you, Orlando, for having us here. And I want to thank my brother-in-arm, Mario Díaz-Balart, and my sister, who's not here, Maria Salazar. There are, you know, when I ran for Congress, I was, am I going to stay in Congress or am I going to do something else? And then I looked at what was happening, and then we have Donald Trump as the President of the United States. We have Marco Rubio as the Secretary of State. There's a very slight majority that we have in Congress. Right now, it's less than 3. And so I thought that this was the time. If freedom is going to prevail in our hemisphere, this was the time. And the right place to be was in Congress. And I can tell you that for myself, for Mario Díaz-Balart, for Maria Salazar, freedom in our hemisphere is non-negotiable. We will not trade that away for anything. And the administration understands that freedom is non-negotiable, and that we have been fighting for, and we want the freedom to come to Nicaragua, to Venezuela, and to Cuba, because number one, it's the right thing. I mean, these are oppressive regimes that are oppressing their own people and have been doing this for decades. No freedom of the press, no freedom of religion. If you express, anything against the government, their thugs come out and beat you and then put you in jail, and that should not be tolerated in our hemisphere. And as long as we're there, it won't be tolerated in our hemisphere. And the second, and just as important, it's in the national security interest of the United States to have friends in Nicaragua and Venezuela
and Cuba. Why? Because they established bases for the greatest adversaries of the United States. China, Russia, North Korea, and Iran are operating in our own hemisphere because of the cancers that we have in Nicaragua, Venezuela, and Cuba. And so for us, there's no greater America First agenda than bringing freedom to those three countries. And so I'm a native of Cuba. I came here when I was 7 years old. I've been here for 65 years. And I can tell you that the regime is in the weakest position that I've ever seen it in over 65 years, due in large part to their own incompetence, because it's a failed state, but also to the work of President Donald Trump and Marco Rubio, and I want to thank them. So today, but there are still people in our hemisphere that are helping these regimes. One of them is actually in Mexico. Mexico continues to send oil to Cuba so that they can prop up the regime, so that the regime can have assets, cash, in order to buy what they can, or to put in the pockets of those thieves what they call the dictatorship. Because those folks, believe me, they have millions of dollars in offshore accounts. While their own people are starving, they're lining their pockets because they use ideology as a way to maintain power. They use ideology as the way to steal from their own people. And so I'm asking the president of Mexico, President Sheinbaum, to stop the oil shipments from Mexico to Cuba. I've asked that for about a year. Well, I asked, we put light on it, and it was going under the radar, and we sent her a letter saying, why are you doing this? Why are you sending billions of dollars in oil to Cuba as a gift when your own people need that money? When your own people could use those resources to benefit your own people and to improve the quality of life of your own people. You have issues yourself in the northern border with the drug cartels that, frankly, are also poisoning us in the United States. So why are you sending billions of dollars to Cuba? Well, the reason is because she's ideologically aligned with the regime, just like Petro is, just like Maduro was, and Ortega are. They're all aligned ideologically, and Lula too in Brazil. And so you got to call, call it as we see it. The second thing I'm asking for is our own administration to stop the flights to and from Cuba. Those flights put money into the regime, into their pockets, and it's just lengthening the time that this regime has. And finally, I'm asking this administration to stop the remittances to Cuba. Again, all of that puts money in the pockets of the regime. Look, that regime is a cancer. It's a cancer. And the way that you cure cancer, sometimes the cure is painful, but at the end, the patient survives. And yes, I know stopping flights could be painful to some people. Stopping remittance can be painful for something. But the faster we do it, the faster this regime will collapse, and the faster we will have freedom for the people of Cuba, which is what we need. One final point. People ask me, hey, what is the plan? What's the transition? The transition to democracy in Cuba will not be easy. It will not be easy. And there is no clear-cut plan for that, all right, the transition. But it's a journey we must take. We must embark on that journey as quickly as possible so that one day soon, in the very near future, we can say we have a free and democratic Cuba. A lot of us will go back and help in the transition, and we can, again, convert that island into what it was back in 1959. The country with the second greatest standard of living in this hemisphere. The jewel of the Caribbean, was what Cuba was, and it can be again. All we need to do is find a new way and get rid of this dictatorship, this communist dictatorship that's been has ruined completely that island. And so those are the things that I'm asking for, and I can feel it. I can see it. That light is at the end of the tunnel. I couldn't see that, 2-3 years ago, all right? Certainly not 2-3 years ago, okay? But I can see it now, okay? I can see that light at the end of the tunnel because of the clear vision of our president. Our president understands
the national security interests of the United States lie in having democracy and freedom in our hemisphere and not tolerating dictatorships, especially communist and socialist dictators that act as a ground, a refuge, let's say, for our adversaries in this hemisphere. So I want to thank them, and obviously I want to thank Secretary of State Marco Rubio. He is fantastic. Greatest Secretary of State I think we've ever had. Is so clear on what we need to do to protect the United States of America. Now, en español, estoy aquí para agradecer a mi hermano Mario Díaz Balart, también mi hermana María Salazar, por estar en la lucha para la libertad. Hay ciertas cosas que nosotros no vamos a negociar. Primero, eso es la libertad de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Eso para nosotros no se puede negociar. Y la administración lo reconoce. Y como tenemos una mayoría tan pequeña, estos 3 votos tienen bastante poder. ¿Okay? Así que nos van a escuchar, pero también no nos están escuchando porque tenemos esos votos, pero también nos desean escuchar. Tengo que darle las gracias al presidente Trump. Está tan claro en lo que se necesita aquí en nuestro hemisferio. Al secretario de Estado, Marco Rubio, que yo creo que es el mejor secretario de Estado que yo he visto en mi vida. Súper claro. También envió un mensaje muy claro para este hemisferio cuando el primer viaje que tuvo fue adentro de nuestro hemisferio, que los Estados Unidos están enfocados en nuestro hemisferio, que lo que es America First es las Américas primero, no solamente América, pero todas las Américas, que este hemisferio tiene que ser el hemisferio de la libertad, de la democracia, que no vamos a tolerar más estas dictaduras que son bases de operaciones a nuestros enemigos, como Rusia y China, Norte Corea y Irán. Y están muy claros en eso. Lo que estoy pidiendo hoy es a la presidenta de México, la Sheinbaum, que por favor pare de enviar petróleo a Cuba, por favor. ¿Por qué le estás enviando miles de millones de dólares a un régimen que está oprimiendo su pueblo, que ha oprimido su pueblo por más de 65 años, que no hay ningún tipo de libertad? ¿Y por qué le están mandando por gratis petróleo a Cuba cuando tú tienes necesidades en México para tu propio pueblo? Segundo, le estoy pidiendo a la administración que pare todos los vuelos a Cuba, de Cuba y para Cuba. ¿Por qué? Porque eso le pone dinero y está haciendo más largo el tiempo que puede durar este régimen. Y finalmente, también le estoy pidiendo que paren las remesas a Cuba. Yo sé que es difícil para muchas personas, pero tienen que ver que esto como un cáncer. El régimen es un cáncer en nuestro hemisferio. Es un cáncer en contra de los intereses de los Estados Unidos. Es un cáncer entre los intereses del propio pueblo cubano. Así que tenemos, como un cáncer que se cura un cáncer, muchas veces la medicina es dura, pero al final se cura el paciente. El paciente es Cuba. Tenemos que llegar a esa cura lo más rápido posible. Tenemos que quitarle todos los ingresos a estos bandidos que están en cargo de Cuba, como le estamos quitando los ingresos también a los bandidos que están en cargo en Venezuela. Primero empezamos con el arresto de Maduro. Y yo estoy seguro que ahora estamos en el paso para la libertad en Venezuela. Tenemos que llegar al mismo paso en Cuba. No va a ser fácil. Cuando se cae este régimen, no va a ser fácil llegar a la democracia, pero es un paso que tenemos que tomar. Es un viaje que tenemos que tomar. Y no va a ser fácil, pero sí, es necesario. Y al final vamos a tener una Cuba libre. Y con eso se los dejo ahora para unos comentarios de mi colega, mi hermano, Mario Díaz Balart. Gracias, Carlos. Gracias. Y Silvia, a todos ustedes, un privilegio. Gracias, Orlando, por esto. Frankly, Carlos said it all. But I am reminded of what a difference an election can make. 2 years ago, we were not talking about a Venezuela on the path towards a transition to democracy. 2 years ago, we were actually working hard to try to stop, which we were able to stop, the then President of the United States with his administration,
who wanted American taxpayer money to go to fund Castro's companies. That's what was happening just a little bit over a year ago. Just over a little bit of a year ago, the government of the United States, the President of the United States, wanted to give access to the U.S. banking system to the Castro regime. And let's be clear, none of that was by mistake. Nobody is quite that stupid. They knew exactly what they were doing. They were doing everything possible to help, to facilitate, to strengthen, to legitimize that anti-American terrorist regime 90 miles away. By the way, they were doing the same thing with the regime in Venezuela. What a difference an election can make. So today, and again, as my brother in this effort, Carlos Jimenez, said, today we are closer than ever to see a free, democratic Venezuela, Cuba, Nicaragua, and the entire Western Hemisphere. And it's important to note, if anybody saw the committee where the brilliant, the giant, that is the Secretary of State Marco Rubio testified. And it was just brilliant all the way around. But he was asked about, can you guarantee that you're not going to support regime change in Cuba? And he was very clear. Two things about it. He said, of course, a regime change is desired in Cuba. And number two, that it is the law of the United States, as codified by our predecessors, Congressman Lincoln Diaz-Balart, Congresswoman Ileana Ros-Lehtinen, that the law in the United States, passed by Congress, by the way, the law in the United States requires a change of regime for the normalization of relations with the United States. That's the law of the United States. And it's the right thing to do for the people of Cuba, but also for the national security interests of the United States. And I'm sure that the regime is getting the message that the only future and the only possibility and the only alternative for the regime in Havana is for freedom to return. There is no waiting out. There's no waiting out. There's no possibility of fake negotiations. There's no possibility of trying to find ways to get assistance and try to get help, because the President of the United States, along with his Secretary of State, are very clear that the threat to the national security interests of the United States, that is the Castro regime, like the one in Venezuela, like the one in Nicaragua, is no longer acceptable and will no longer be tolerated. It's an amazing circumstance that we are facing today. What a change in just a little bit over a year. And I am eternally grateful to the President of the United States, to the Secretary of State, to the entire administration, because they understand that the America First policy starts with the Americas, right here in this hemisphere. And lastly, what my colleague, my brother, has mentioned today, this is now the time to finish the job. This is the moment to end the nightmare. This is the moment that, and we're so close to it, the moment when that regime will finally be thrown away into the trash heap of history. And all that is required is solidarity, support, and a little bit of a push so that that regime will no longer be a threat to our national security and to its own people. The moment is now. What a difference a year can make. Muy brevemente, lo que acaba de decir mi hermano, mi colega, Carlos Jiménez, no puede estar más acertado, no puede tener más razón. Estamos ahora en un momento clave. Después de casi, de 7 décadas, ¿no?, de esta pesadilla en Cuba, estamos viendo que por fin ese cambio se acerca.
Y se acerca por la situación en la isla, pero también se acerca por la situación y el liderazgo del presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado, Marco Rubio. Ellos entienden que este reto, este peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y esta pesadilla para su propio pueblo no es aceptable y no se va a seguir tolerando. Este presidente ha estado clarísimo y ha tomado medidas realmente históricas. Y por eso le estamos tan agradecidos a este presidente, a esta administración. Pero esto es lo que es importante reconocer. La situación en Cuba y el régimen en Cuba nunca ha estado tan débil. Y en estos momentos, la actitud nuestra es que vamos a hacer todo lo necesario para terminar esa tarea, que es que la libertad y la soberanía del pueblo cubano por fin les regrese a ese valiente pueblo. Y solamente hace falta empujar un poquitico. Vamos a presionar a estos, sea a Europa, sea a México, para que esos que están ayudando a ese régimen se den cuenta que no solamente es que no lo vamos a aceptar, pero que van a haber consecuencias por lo que están haciendo, tratando de ayudar a ese régimen. Esos días, la tolerancia de aceptar que estén ayudando, darle legitimidad y fondos y crédito a ese régimen, eso se ha acabado y se tiene que acabar ya. Y sabemos que hay algunas otras medidas de presión que los Estados Unidos puede tomar y se van a tomar. Y lo que dijo Carlos Jiménez, no, es verdad que son decisiones que hay que tomar y es difícil. Y ese pueblo que ha sufrido tanto, desafortunadamente, sigue sufriendo. Pero la solución no es extender el régimen. La solución es la eliminación de esa dictadura a 90 millas de los Estados Unidos. Así que al exilio cubano, el presidio histórico, los brigadistas, los héroes, todos ustedes, sepan que esta lucha no ha sido en vano y que estamos tan cerca por lo que ha hecho este exilio, en mantener esa causa siempre viva. Y a ese pueblo cubano que tanto ha sufrido y que sigue sufriendo, que sepa que todo lo que se está haciendo es solamente por una razón, para que ellos puedan vivir en dignidad, en libertad, y en dignidad y libertad significa con prosperidad. Eso se acerca. Vienen momentos muy difíciles, lo sabemos, pero ese momento se acerca. Así que a todos ustedes, gracias. Mi admiración, mi profundo agradecimiento, y que sepan que después de tantos años nunca hemos estado tan cerca de la libertad y no vamos a parar de trabajar y luchar hasta que se logre la libertad de Cuba. Gracias. Antes de pasar a nuestros oficiales electos, quiero reconocer la presencia también de la comisionada del Miami-Dade, Natalie Orbis. Bienvenida, gracias por estar aquí. I want to recognize Miami-Dade Commissioner Natalie Orbis, who's come here to support this announcement. Thank you for being here, Commissioner. I'm gonna ask them to speak in a few moments. Pero yo quiero también hablar lo siguiente. Hay una red de explotación del pueblo cubano en esta comunidad mantenida por el régimen comunista de Cuba desde hace mucho tiempo. Esa red de explotación no está ahí para ayudar a los cubanos, está para buscar inteligencia, para extorsionar, para castigar, para mantener al régimen en el poder. Y francamente hay una persona de esta comunidad que lleva tiempo hablando de terminar con esta red de explotación. Apoyamos completamente a Ariel Fernández, nuestro hermano. Él me llamó ahora, está en Tallahassee, trabajando en esto precisamente. Lo apoyamos en ese esfuerzo de acabar con esta red de explotación y apoyamos a todos los comisionados que sabemos que están trabajando. Vimos al comisionado, al alcalde de Hialeah, que anunció ya una serie de medidas, el alcalde Calvo, lo vimos en Coral Gables. Queremos verlo en todas las municipalidades porque es una red de explotación basada localmente. Pero quiero dar la palabra a una persona que lleva tiempo pidiendo todo esto y luchando por todo esto, que es Alex Otaola. Alex, por favor.
Gracias, gracias. The freedom is on there. Yo quiero agradecerle a los congresistas, quiero agradecerle a la administración, quiero agradecerle al exilio histórico por todo este trabajo que están haciendo, pero tenemos que reconocer que en muchos años podemos respirar la libertad en el aire. En muchos años vemos una voluntad política real de que acabe la subvención que la dictadura cubana ha creado a través de una red de agencias en Miami y en los Estados Unidos para convertir a los exiliados en los que mantienen a los rehenes, sus familiares, que continúan en manos de la dictadura. Ha terminado el tiempo de la complicidad y nuestro mensaje desde la Fundación Cubana Anticomunista para el régimen cubano es que el cambio es ya y para el pueblo la calle es el camino. Muchas gracias. I want to ask Commissioner Juan Carlos Bermudez to come to the podium. He has a long history of fighting for Cuban freedom. I'm proud to say he was president of the Directorio for many years. I consider him a brother in arms y me enorgullece tenerlo aquí. Quiero darle la palabra al comisionado Juan Carlos Bermudez, que lleva años luchando por la libertad de Cuba. Lo he visto de cerca. Tengo el orgullo de decir que fue presidente del directorio durante mucho tiempo. Así que Juan Carlos, por favor. Yes. I didn't expect to speak, but thank you, Orlando. First of all, I want to thank our congressmen and congresswomen for everything they've done. I want to thank the women and men that are here from many different organizations that are fighters, lifelong fighters for democracy in Cuba and in the Americas. And finally, I want to thank the Directorio. Yes, it feels like home, and I'm glad to be back home. I'm just going to try to be brief in Spanish and English, but, you know, it's 30 years ago that Orlando and I and a team from the Directorio were in Mexico City when the planes were down. And there was a young man named Mario de la Peña. He was born in New Jersey. Didn't speak good Spanish, by the way, just so you know. We did a little radio programs with him, and his Spanish had to get better. And, you know, he died along with 3 others that day. They were U.S. citizens, and he was born in the United States. His last name was de la Peña. He was shot over international waters. And sadly, at that time, the United States government, in my opinion, could have done something to protect American citizens. It did not. I want to remind people that it started with a lot of people. I came to this country at the age of 3, and it's continued. And freedom in the Americas and freedom in Cuba, and to my brothers in Venezuela and Nicaragua, I think I'm the only commissioner that's been attacked by all 3 nations, but that's okay. You know, the importance of it is that it's important for us to always never forget that this is the closest we've been. I want to thank our president and the congressmen for bringing back the hope that we will have a free, independent, sovereign, democratic Cuba soon. So thank you very much. Unas cuantas palabras en español. Quiero dar las gracias primero a los congresistas y a la congresista por el trabajo que el congresista Jiménez, el congresista Díaz Balart, que se encuentra en mi distrito, de su oficina, y sí que, pero darle muchas gracias y a mi colega Natalie Urbis también, que obviamente apoyó una propuesta apoyando todo esto aquí, my colleague Natalie Urbis, who proposed that we at the county take a strong position on this. Pero quiero reconocer los hombres y las mujeres que están aquí del exilio histórico, y muchos se olvidan que muchas personas han dado su vida por Cuba. No solamente la brigada, no solamente los grupos que se encuentran aquí, pero muchos que no están aquí con nosotros. Y hace casi 30 años, ahora el 24 de febrero del próximo mes, en Orlando y yo estuvimos con un grupo del directorio dando una conferencia de prensa sobre los derechos humanos con la Juventud de PAN, el día que tumbaron los aviones en la área internacional, ¿no? Y murieron 4 personas, murieron 4 ciudadanos americanos, pero muy importante, uno de ellos era Mario de la Peña, que era muy joven, creo que tenía 25 años, 24 años en ese momento. Mario era miembro del directorio, y yo creo que es importante señalar, porque yo vine muy joven a este país, de que estas personas que están aquí hoy en día, hay muchos que no están aquí con nosotros, y muchos adentro de Cuba, más importante que todo, siguen batallando para la democracia en Cuba, y creo que estamos más cerca que nunca. Les agradezco a nuestros amigos en Washington. Para mí,
La democracia no es negociable. Para mí la democracia en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba en particular, no es negociable. Simplemente los Estados Unidos, como el país más importante y democracia más importante, debe siempre estar al lado de la democracia. Esta batalla ha sido larga, ha sido ardua. Hemos visto muchos amigos perderlo, incluyendo mis padres, que no pudieron ver esto, pero estamos cerca. Así que, ¿qué podemos decir? Que para adelante, sigan trabajando. Yo seguiré apoyándolo siempre y viva Cuba Libre. ¡Viva! Hay que terminar con el régimen, hay que quitarle todo el oxígeno a la dictadura. Es la única forma que el pueblo va a respirar. Un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos exitosamente hasta el año 59 tiene que importar el 90% de lo que come en Estados Unidos. Y el embargo no cubre comida. Un país que era el que más electricidad generaba en toda América Latina per cápita hasta el 59, hoy está oscuro. Incapaz de generar electricidad. La combinación de tiranía y de corrupción de ese régimen es inigualable en la historia de América Latina, quizá del mundo. El único camino es quitarle todo el oxígeno y sacarlos del poder. El camino de la transición, hay un camino claro de la transición, pero que tiene que pasar por el fin de la dictadura. Con la dictadura no se puede negociar. Ese corazón podrido no puede negociarse, es un cáncer que tiene toda la América Latina en su. Quiero pedirle ahora a la comisionada Natalie Orbis que haga uso de la palabra. Debía haber dicho esto antes, no lo hice y no es con nadie en específico. Mario y Carlos no paran, están trabajando todo el tiempo. Sé que tienen que irse para un viaje, me gustaría que se quedaran unos minutos para hacer algunas preguntas. Así que les pido a todos, empezando por mí, que seamos lo más puntuales posible. Comisionada. Good morning. The time for Cuba is now. President Donald Trump is pushing the communist dictatorship to the brink of collapse. He has shut down key oil flows and cut off the regime from the support tied to Russia, Iran, and China. Just this week, Cuba's Foreign Minister Bruno Rodriguez spoke out in desperation, attacking our actions and publicly defending companies that do business with the regime. That reaction confirms that the pressure is working. At the County Commission, I introduced legislation that passed unanimously, both Democrats and Republicans together, because this is not a partisan issue. It is a moral one. Our resolution is one of the strongest to date against the Cuban communist regime. It urges the immediate suspension of Cuban-related licenses pending a full federal audit to ensure that no funds, no goods, or services are reaching the regime or its military-controlled enterprises. Excellent. Here in Miami-Dade, we see the problem clearly, more clearly than anywhere else. Storefronts and service providers openly advertise commercial shipments to Cuba. Logistic companies promote vehicles, machinery, and transport equipment headed to the island. And licenses create a narrow humanitarian purposes are being stretched and exploited as commercial pipelines. So let me be clear. Humanitarian aid should reach the Cuban people, but commerce that enriches the dictatorship is not humanitarian. Recent findings by the tax collector Dariel Fernandez show a serious gap in federally authorized exports to Cuba. There is no end-use verification, no island inspection, and no reliable safeguards to prevent diversions to GISA, the Cuban military conglomerate. We have already seen federal authorities revoke licenses after determining that businesses exceed authorized limits and violated federal law, and that is unacceptable. That's why I formally urge President Trump to suspend these licenses pending full audit. And that's why I also commend our congressmen and women for pledging to investigate this issue. Our community did not flee a dictatorship just to watch it rebuild its economic lifeline from our own neighborhoods. Miami-Dade County will not be complicit. Today, you are seeing a united front across all levels of government. This is how pressure is applied. This is how sanctions are enforced. To the communist dictators in Cuba, Miami-Dade is closed for business, and your time is up. The Cuban people have waited long enough.
I want to thank our Congressman Carlos Jimenez for organizing this event, and Congressman Diaz-Balart also, and Congresswoman Maria Elvira Salazar for all of her support and their leadership in this. What you're hearing today is from our federal level to our local level is the coordination, resolve, and enforcement. And I have also in Spanish. El momento de Cuba es ahora. El presidente Trump está llevando a la dictadura comunista al borde del colapso. Ha cerrado las principales fuentes de petróleo y ha controlado el régimen de apoyo de Rusia, Irán y China. Esta misma semana, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reaccionó con desesperación y esta reacción demuestra que la presión que le están poniendo está dando resultado. En la Comisión del Condado yo presenté una legislación que fue aprobada unánimemente porque esto no es un tema partidista, es un tema moral. Nuestra resolución, una de las más firmes hasta ahora contra el régimen comunista cubano, le pide la suspensión inmediata de las licencias relacionadas con Cuba, mientras se realizan auditorías federales completas para asegurar que ningún dinero, bienes o servicios esté llegando al régimen ni a las empresas controladas por los militares. Aquí en Miami-Dade vemos el problema con claridad. Comercios, proveedores de servicio anuncian abiertamente envíos a Cuba. Empresas de logísticas promueven el envío de vehículos, máquinas y equipos de transporte hacia la isla. Y las licencias para fines humanitarios están siendo usadas como permisos para hacer negocios. Quiero ser clara que la ayuda humanitaria debe de llegar al pueblo cubano, pero el comercio que enriquece a una dictadura no es humanitario. Información reciente del recaudador de impuestos, Dariel Fernández, muestra problemas graves en las exportaciones a Cuba autorizadas al nivel federal. No hay control sobre cómo usan los productos que se envían y no existen inspecciones en la isla y no hay forma de confiablemente evitar que terminen en las manos de los grupos controlados por los militares cubanos. Ya hemos visto las autoridades federales revocar licencias después de verificar que las empresas excedieron los límites autorizados y violaron la ley federal. Eso no es aceptable. Por eso solicité formalmente al presidente Trump que suspenda estas licencias mientras se realicen auditorías completas. Y por eso también reconozco a nuestros congresistas por su ayuda y por comprometerse a investigar este asunto. Nuestra comunidad no escapó de una dictadura para ayudar a hacer negocios desde aquí. Amén. A los dictadores comunistas de Cuba, Miami-Dade está cerrado para negocios. Con ustedes y su tiempo se acabó. El pueblo cubano ha esperado demasiado tiempo. Le quiero agradecer a todos por estar aquí con nosotros hoy y a nuestros congresistas por su apoyo. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Varón total. Para los cubanos que están escuchando en la isla, para nuestro pueblo que está sintonizando esta transmisión por Radio Martí y por CubaNet, esto también es un saludo a los que están luchando en Cuba todos los días por terminar con este régimen. Toda anoche mismo hubo protesta en varias partes de La Habana. Los cubanos están buscando cada forma que pueden en protestar y todas las vías que tenga un pueblo para liberarse son legítimas en estos momentos. Así que saludo sobre todo para los cubanos que luchan, saludo para los cubanos dentro de la isla que están orando por la libertad, están orando por salvar a Cuba. El régimen ha estado viendo ver a los pastores, a los sacerdotes, decirle que no oren en público. Ese es el nivel de represión de esta dictadura, pero yo sigo orando y estamos orando con ellos para salvar a Cuba. Amén. Yo quiero pedirle ahora al comisionado Orlando Escalona de la ciudad de Miami que por favor venga al podio. Comisionado. Buenos días. Como dice Willy Chirino, viene llegando. Justo ayer estábamos en el Versalles celebrando el natalicio de José Martí. Y en la conversación que teníamos con residentes en la ciudad de Miami, en el Versalles, discutíamos que José Martí no estaba luchando para lo que tenemos el día de hoy. José Martí no luchó para que hubiera represión, para que un gobierno estuviera matando a su propio pueblo. 67 años de dictadura, porque esa es la palabra, de dictadura.
es suficiente. Los Castros tienen que pagar por lo que le han hecho al país. Han logrado destruir un país completo. Han logrado que miles de cubanos, como yo, se vayan del país. Igual que el congresista Carlos acá, yo nací en Cuba y yo vi las cosas que hacen ellos allá. Y es suficiente. Hospitales destruidos, escuelas cayéndose a pedazos. Y bueno, que tampoco te enseña muchas cosas buenas en la escuela, pero cayéndose a pedazos. Un país completo en destrucción. Le agradezco mucho a los congresistas. Espero que de verdad esta vez sí podamos ver la libertad. Porque muchas veces nosotros los cubanos hemos tenido las ansias y decimos, bueno, ya viene llegando, y después pasan cosas y no llega. Esperemos que esta vez sí llegue. Yo tengo fe en que ustedes lo van a poder lograr, porque los cánceres se extirpan y eso es lo que le hace falta a la dictadura cubana, eliminarlos, terminarlos. Muchas gracias. Gracias. Comisionado, algunas palabras en inglés. I forgot my bike. So yesterday we were celebrating Jose Marti's life in Versailles, and we were talking about what he was fighting for when he was alive. He didn't fight for Cuba, for the Cuba that we have at the moment. He fought for freedom. He fought for the Cuban people to be able to choose a government, to be able to speak, to be able to have the religion they wanted to have. Jose Marti fought for many things that we don't have at the moment. I thank Congressman Carlos Jimenez, Diaz-Balart, for what you're doing for the Cuban people. I believe it is time for a change. It's long overdue. 67 years is enough. We deserve to be free. The Cuban people deserve to be free. They deserve to have decent schools, hospitals, houses, etc. So if we in City of Miami can serve you also, forget to say that, if we in City of Miami can serve you in any way, we are here for you and we are here for the people of Cuba. Thank you. I want to ask Miami City Commissioner Miguel Angel Gavela to come to the podium. I want to recognize that I just met him now, but I've seen the effort he makes to commemorate Cuban historic dates and to speak out about Cuba in the commission. It is noticed and welcome. Quiero pedirle al comisionado de la ciudad de Miami, Miguel Ángel Gavela, que haga uso de la palabra. Lo acabo de conocer, pero he notado, he visto que él hace un esfuerzo por recordar las fechas cubanas patrióticas y por hablar de Cuba desde la comisión, y eso siempre tiene el apoyo de la comunidad. Adelante. Sí, yo vine de Cuba cuando tenía 6 años, escapando como muchos de nosotros el comunismo y esa opresión que hay ahí. Mis abuelos y mis padres y mi suegro, un preso político, nunca pudieron ver la libertad. Pero ahora creo que más que nunca estamos más cerca de ver la libertad para aquellos que no lo pudieron ver. Perdóname que estoy emocionado con eso que está pasando. Y espero que nosotros en la ciudad de Miami, con mi colega Rolando, hemos hecho todo lo posible, vamos a hacer todo lo posible para bloquear esos negocios. Lo vamos a hacer legalmente para bloquear todos los negocios que están haciendo negocio con el régimen de Cuba en contra de las sanciones y las leyes de aquí de los Estados Unidos. Y nada más que quiero decir, gracias por el trabajo que estás haciendo tú, pues, Mario, te lo agradezco, y Carlos. Esta gente está luchando por la causa cubana, por el cubano, y le quiero dar las gracias también a la administración de Trump por lo que están haciendo, porque sin eso y sin el esfuerzo de ustedes esto no fuera posible. Gracias, que Dios bendiga a los Estados Unidos y que veamos una Cuba libre pronto, si Dios quiere. Yeah, I came from Cuba when I was 6 years old, escaping communism, like many of you here. My parents and one of my parents and my grandfather, died without seeing a free Cuba. We're more closer today than ever, thanks to the Trump administration and what they're doing, and what these good gentlemen, Carlos Jimenez and Lincoln Diaz-Balart, Mario Diaz-Balart. I'm sorry, your brother. He's here with us. You're not wrong. But thank you to your brother and to you for what you did throughout the years and what you continue to do.
And my hope is that we have a free Cuba soon. Sooner rather than later. It's going to be difficult, but I believe we're almost there. Thank you. God bless the United States of America, and God bless Cuba, that we see a free Cuba very soon. Thank you. I know you have to go, but I'd like to open it up for a few questions. Carlos, you moderate, so please. Adelante. Congresistas, la presidenta de México acaba de publicar que ha tenido una conversación esta mañana con el presidente Donald Trump. Asegura que la conversación ha sido cordial y productiva. ¿Qué opinan acerca de esa conversación y si piensan trasladarle Bueno, puede ser cordial y productivo, pero para mí estamos en el medio del Tratado de Libre Comercio con México. Yo creo que nosotros tenemos que ponerle la presión al gobierno de México que pare toda la ayuda que le está enviando a Cuba. Primero, el petróleo, que le mandan miles de barriles de petróleo, pero también está contratando con médicos cubanos, que también es un ejemplo de esclavitud moderna, porque todo el mundo sabe que ese dinero no va a los médicos, van para el régimen cubano. Así que pare de participar en esa práctica de esclavitud, y también que pare todos los envíos de petróleo a Cuba, de parte de las negociaciones. Por eso que estamos ahora diciendo, bueno, tienes que parar eso, porque lo que tenemos que hacer es quitarle todo el oxígeno de este régimen. Y también esa política, esa policy, está completamente en la misma dirección que desea el presidente de los Estados Unidos, porque el presidente de los Estados Unidos le ha dicho a la dictadura, negocian, tienen que negociar, o si no, va a salir malo para ustedes. Así que si estamos tratando de sacar este régimen, y yo estoy seguro que estamos tratando de eliminar este régimen, parando esos envíos de petróleo, es un buen paso. El lunes cancelaron el cargamento de ese petrolero y en el radar marítimo no hay ningún petrolero. No, pero lo que digo, retiraron el envoy de Cuba de Pemex. Sí, lo sacaron. Pero ayer la presidenta Sheinbaum dijo que iba a seguir enviando el petróleo por razones humanitarias. Así que no hay razones más humanitarias que parar el régimen, matar el régimen, no dejar el régimen que pueda vivir. Así que si de verdad quieres hacer una razón humanitaria, para los envíos ahora. Mario, ¿tienes? Quiero añadir una cosa. En la legislación, ustedes saben que tengo el privilegio por mis colegas, bueno, primero por el electorado, pero después por mis colegas, de estar en esta posición clave, ¿no? de asignación de presupuesto. En la ley del año 26, que ya se aprobó en la Cámara, ya se negoció con el Senado, con la ayuda de la Casa Blanca. Tenemos algo nuevo, que dice lo siguiente. En primer lugar, que esto de los profesionales cubanos, que el régimen los envía como esclavos a través del mundo, recibe los pagos el régimen, no estos médicos y profesionales médicos. Esta ley nueva, que se va a aprobar, si Dios quiere, en el Senado, porque ya se aprobó en la Cámara, negociada con el Senado, que yo tengo el privilegio de dirigir, tiene algunas cosas nuevas. Número uno, en el caso de los médicos cubanos, el requisito de negarle las visas a países que trafican con médicos cubanos. Así que a nuestros amigos en México que trafican con este tema, sean miembros del gobierno de México, perfecto, cuando esta ley se convierta en ley, y esto viene pronto, si Dios quiere, esta semana, hay el requisito de que se les niegue la visa. Así que esto de que viajar a los Estados Unidos, hacer compras en Miami, tener propiedades en Nueva York, bueno, esos días se acaban. Se acaban. Número uno. Número dos. Espérate. ¿Quién fue responsable por esa medida? Sí. Eso es parte de él. Eso es parte. La segunda parte es que yo estoy harto, y todos estamos hartos, de que países que ayudamos, hasta económicamente, entonces estén traficando con el dolor del pueblo cubano, utilizando esta mano de obra esclava. No, eso también se acaba, porque hay un requisito
de que, por ejemplo, si trafican con eso, entonces la ayuda que pueden recibir se les elimina. Así que vamos a estar claros, eso de trata de humanos, de que el régimen utiliza como si fuera algo positivo, no, que están mandando médicos, no, están utilizando esclavos para financiar la represión del pueblo cubano. Eso también se va a acabar. Yeah, very simply, in the, I'm in the appropriation bills, that is, we pass them out of the House. These have been negotiated. They're the final bills, and the one that I'm privileged to chair, the subcommittee that I'm privileged to chair, we have some interesting provisions in there. One of them is that regime for decades has been utilizing human trafficking with medical professionals, and they're proud of it. They send medical professionals. Those medical professionals are treated like slaves around the world, and they don't get paid. The regime gets paid. It is the definition of human trafficking. The definition of human trafficking. So much so that even during the Biden administration, the regime was called out for human trafficking in that aspect. So in the legislation that has already passed the House, and God willing will pass this week in the Senate, that I was privileged to lead, there are a couple of provisions of that. Number one is countries that do that, those who are making those decisions in trafficking with Cuban medical professionals, their visas to come to the United States will be revoked. Point number one. And secondly, any foreign aid that is received by these countries that utilize human trafficking to help the Castro regime, their funds are now going to be subject to elimination if they continue trafficking with Cuban doctors, medical professionals, which is, again, as I mentioned, the definition of human trafficking. Human trafficking will no longer be tolerated by this government, the government of the United States of America. Congresista, en el caso de Venezuela se inició con una presión similar con suspensión de vuelos, con el tema de los barcos petroleros, y se terminó con una acción militar. Esto pudiera pasar en Cuba, hablando también que hemos visto al régimen mostrando sus ejercicios militares para prepararse para alguna acción militar. O sea, eso pudiera estar en el radar. La diferencia es, entre Cuba y Venezuela es que Nicolás Maduro tenía cargos aquí en los Estados Unidos, tenía una recompensa de $50 millones. Así que eso fue un esfuerzo. No era militar porque necesitaban el militar para proteger a la gente que estaban arrestando a Nicolás Maduro. Yo creo que la misma cosa está sucediendo en Cuba, pero yo espero que la presión máxima va a resultar en el colapso del régimen, porque ya está ahí. Nada más necesitamos empujarlo. Pero yo creo que todas las opciones están en la mesa. Los Estados Unidos tienen la capacidad de utilizar su poder en muchas diferentes maneras. Así que cuando el presidente de los Estados Unidos te está hablando y te está diciendo debes de negociar, si yo fuera el régimen yo estuviera escuchándolo. ¿Y negociar significa el fin de la dictadura o pasos de cambio dentro de la estructura del para nosotros el fin de la dictadura, y también un paso para la democracia. Como he dicho, yo no creo que va a ser fácil, no va a ser fácil. Va a ser más fácil en Venezuela porque tienen los recursos, tienen petróleo, tienen oro, etcétera, en lo que es los recursos financieros. Venezuela tiene mucho más que Cuba, pero de todas maneras tenemos que tomar este paso. Si el pueblo sale más let me answer the question in English. No, I believe that right now what we're asking for is maximum pressure because the regime is about to collapse. They cannot provide power. They cannot provide food. They can't provide medicine to their own people. And so what we want to do is now completely strangle the regime of any kind of resources that may keep them in power. And that may be sufficient to topple the regime, which is what we're hoping for. But the United States is a very powerful nation, and as it demonstrated in Venezuela, has other options that are on the table. I personally am not taking any options off the table. I don't think the president or the secretary are taking any options off the table. They want to see a change in the regime in Cuba because it's in the national interest
of the United States of America. And to the answer to your question, ¿cuál es la pregunta otra vez? Negociación. Cuando se habla de negociar, se habla de que la dictadura se vaya totalmente del poder o que haya apertura paulatina de No, there is no opening for this regime, okay? What regimes do, what all these regimes do, okay? They all do it, okay? And we continue. This is like Charlie Brown and Lucy, okay? All right, that takes the ball away. Let's negotiate. Hey, no, we're gonna be different. They wait you out, and then they go doing exactly what they were doing before. These regimes are enemies of the United States, and so these regimes need to go. There is no negotiating with these regimes. We need to have democracy. We need to have freedom in our hemisphere, and with that, they'll be naturally allied to the United States. Why? Because we are the beacon of freedom. We are the beacon of democracy throughout the world. Let me add one point. Orlando talked about this, referred to this. Years ago, it was 30 years ago, the Castro regime shot down 2 civilian aircraft in international airspace. Murder has no statute of limitation. And Orlando also alluded that then the Clinton administration, by the way, the Department of Justice was moving forward with an indictment of Raul Castro for the murder of Americans. The murder of Americans. And that was basically put in a drawer by President Clinton. I remind everybody, this is a regime, among the things that they've done is they murdered 3 American citizens and 1 American resident in international airspace. Murder has no statute of limitation. The one who ordered that was Raul Castro himself. Do not be surprised. Do not be surprised if that is looked at again, and if an indictment, not even for narco-terrorism, for the murdering of Americans, reemerges. So, what everybody needs to understand is that the day of complicity with the regime, or acceptance of the regime, or negotiations to keep the regime are over. There is only one future and one way forward for the island 90 miles away. And that is a transition towards freedom and democracy, not partial, not to keep the regime in place. That is what the president has been very clear about. That is what the Secretary of State even said again yesterday. That is in the best interest of the United States of America, and clearly also the best interest to the Cuban people and the entire hemisphere. No, muy brevemente. Orlando habló de esto al comienzo. Hace 30 años, el régimen derrumbó a 2 avionetas en áreas internacionales, asesinando a 3 norteamericanos y un residente de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia en esos momentos estaba trabajando para enjuiciar a Raúl Castro por el asesinato de norteamericanos. El cargo de asesinato, y eso lo engavetó el mismo presidente Bill Clinton en otras de sus medidas para tratar de ayudar al régimen de Castro. El asesinato no tiene fecha de vencimiento en la ley de los Estados Unidos. Así que no se sorprendan si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solamente tiene que revisar lo que ya se había hecho, pero que Clinton engavetó, actualizarlo, y no le debe sorprender a nadie si se ve ahora que eso surja de nuevo y que Raúl Castro ya no sea un llamado jefe de Estado, que por cierto nunca fue electo, no tiene ninguna legitimidad. Esto no es como una finca que se le puede trasladar a un hermano. Pero además de eso, yo creo que es muy probable que además él no sea un llamado jefe de Estado, pero que sea uno
con un encauzamiento en los Estados Unidos por asesinato de norteamericanos. Voy a parar las preguntas ahora porque estamos llegando al final de la conferencia de prensa. Quiero, antes de finalizar, con un mensaje muy breve. Le pido disculpas, se me olvidó presentar a un hermano mío, Fabio Andrade, comisionado de la ciudad de Western, líder de la comunidad colombiana, que también está trabajando en apoyar las funciones. Que diga algunas palabras. I forgot to introduce my dear friend, Fabio Andrade, who's a leader of the Colombian community and he's commissioner of Western. Te pido, por favor, Fabio, brevemente, porque ya vamos a ver la conferencia de prensa y ellos tienen que irse. No, gracias. Primero que todo, como oficial electo, pero como persona natural y líder colombiano, apoyamos esta iniciativa, congresistas. Definitivamente pedimos que la presidenta de México deje de oxigenar a este régimen corrupto. Definitivamente estamos con ustedes. Pero lo que le dije a Orlando que quería mencionar es que he estado trabajando a la par de Dariel Fernández para que Broward County se una en esta iniciativa de poner régimen. Él, sabiendo que yo estaba acá, me acaba de mandar la propuesta de una resolución que vamos a promover no solo para mi ciudad, pero también para Broward County, para que hayan estas restricciones a las empresas que están haciendo negocios con Cuba. Eso es vital. There's no doubt that we all have to get together and we need to mobilize to make sure. We support Congressmen and Orlando and all the political exile here of the Cuban regime. We've been there with you guys side by side for many years. I remember my dear brother, and may he rest in peace, Lincoln Díaz-Balart, that we were there many times talking about freedom of Cuba, and the light is on the way. I am joining forces, and I asked Dariel Fernandez that I could help him in Broward County to make sure we come resolutions to put restrictions on businesses doing business in Cuba. In my city, in the city of Western, I'm going to present it to our legal team to make sure we follow this up. We are in support. Everyone must come together to make sure we support. As a Colombian American, the big evil of all these regimes, including in Colombia with Petro, is the regime in Cuba. We need to stop it. We need to have a free Latin America and make sure we get these regimes out of the system. Thank you very much. Yo quisiera ahora, permiso, voy a terminar ya. Yo quisiera ahora, para cerrar este evento, esta reunión, primero expresar, I want to express the support of this community for these two congressmen, what they're doing, their principles, their integrity. The community is here, we support them. Y yo quiero decir también lo siguiente en cuanto a la Asamblea de la Resistencia Cubana, que esto es un punto que hemos hecho históricamente. Cuando hablan de la soberanía de Cuba, Cuba no es soberana, porque el pueblo de Cuba no es soberano. Y la soberanía radica en el pueblo. Entonces, cualquier acción, cualquier intervención que restaure la soberanía del pueblo de Cuba tiene el apoyo del pueblo de Cuba. En segundo lugar, second place, I want to remind everybody here something that's been forgotten, but it's there and it's time to unseal it. In 1993, Raul Castro was indicted for drug trafficking by a U.S. grand jury. The Clinton administration sealed the indictment. It's time to open it because he is a drug trafficker and it's proven there. Por último, el comisionado Escalona habló del más grande de los cubanos, José Martí. Ayer fue su natalicio. José Martí dijo que el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calle y muere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calle y muere. En estos días han muerto dos grandes cubanos, nuestro Chino Argüelles, presidente de la brigada, que fue el primero en respaldar, en traer al presidente Trump a la brigada, y el doctor Gustavo León. Pero quiero decir, y esto es mi declaración, porque lo tengo yo en mi corazón, hay una serie de cubanos que tengo en el corazón porque han vivido por el pueblo de Cuba, han luchado por el pueblo de Cuba y están en una situación precaria en estos momentos. De mi parte, Vigilio Paz, Dionisio Suárez, Andrés García están en mi corazón y espero que su situación sea resuelta lo antes posible. ¡Viva Cuba Libre! Thank you for coming. Congresista Jiménez, si el pueblo de Cuba sale a la calle, ¿estaría dispuesto Estados Unidos a proteger al pueblo cubano? Because if it gets complicated, they can't. Carlos, ¿qué tal? Quiero ir. Eso.
Sorry. I mean, that's not our decision, but we're trying Yo creo que el to... presidente Trump va a tomar la misma acción. Bueno, le va a dar el mismo apoyo. Well, we'll see. We're working on it, yeah. Mario. Mario, En 60 años nunca me había sentido Nunca hemos estado tan cerca. oye, te quiero. Con admiración. Mario, ahora sí, ahora sí. Do you wanna? Déjame hacer esto un momento. Permiso, señor. This way, right? Yeah. Entonces pudiéramos aplicar estas cosas que están pidiendo, lo de las remesas y lo de la organización. ¿Cómo se pudiera aplicar y ser tangible para presionar más el mercado? Eso es una decisión de la administración, del Departamento de Tesoro. Y tenemos un presidente que no está dispuesto a aceptar este régimen. No solamente lo ha dicho, pero lo está actuando de una forma altamente responsable y positiva. Así que le estamos pidiendo más medidas, incluyendo estas y otras, para que ese régimen que tanto daño está haciendo ya se convierta en una pesadilla del pasado y no una pesadilla del presente para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para el pueblo. Hay un punto álgido en todo esto y es el tema de las remesas. ¿Cómo explicarle al exilio cubano no es seguir enviando remesas porque al final es la ayuda que le pueden dar a esos familiares que están allí sufriendo por el régimen? Sí, los ingresos que tiene el régimen para mantener la represión. Porque los fondos que recibe el régimen no lo utilizan para el beneficio del pueblo cubano, lo utilizan para dos cosas: para enriquecerse ellos mismos, para viajar al mundo en yates, etc., y también para la represión del propio pueblo cubano. Y tenemos que decidir, queremos nosotros ser cómplices, ser uno de los que financia a ese régimen, o queremos ya un cambio real en la isla. Esa es una decisión que tenemos que tomar y para mí la decisión es muy fácil. Lo que no es aceptable es que ese régimen se mantenga. Nunca ha estado tan débil, pero tenemos que tomar medidas para empujarlo a que ya se elimine ese régimen. Y no podemos hacerlo siendo lo que le estamos otorgando entre las formas de divisas más grandes que tiene el régimen. Congresista Mario de Ojalá, por favor, congresista, ¿qué viene ahora? Es decir, ¿ustedes le han pedido esto oficialmente a la administración? ¿Cuánto puede demorar que la administración tome esta medida? Mario, nosotros estamos en contacto diariamente con esta administración y estamos satisfechos de muchas de las medidas que se han tomado, pero pensamos que hay otras cosas que se pueden tomar. Hay algunas cosas que puede hacer el Departamento de Tesoro, hay otras cosas que puede hacer el Departamento de Justicia. Y hay muchas medidas que se pueden tomar. Sabemos que la administración del presidente Trump está buscando otras opciones para presionar aún más al régimen. De nuevo, el propósito de la presión es para que el pueblo cubano por fin pueda recuperar su libertad, su soberanía y por lo tanto también su prosperidad. Así que seguimos trabajando con la administración en muchos temas. Hay muchas opciones que tiene el presidente y es evidente que el presidente no está dispuesto a aceptar este régimen a 90 Congresista, si el pueblo de Cuba sale a las calles masivamente como el 11 de julio, hay una posibilidad real de que eso pase. ¿Qué sucedería con la administración del presidente Donald Trump? ¿Actuaría como Biden? No, como Biden no ha actuado en ningún tema de relaciones exteriores, gracias a Dios. Y es interesante, hoy en día existe
alrededor del Caribe una fuerza militar de los Estados Unidos que nunca hemos visto en el pasado. Esa misma fuerza militar que hizo que agarraron a Maduro, todavía está ahí. Y estamos viendo que están no solamente alrededor de Venezuela, pero están a través del Caribe y este hemisferio. ¿Por qué? Porque el presidente Trump no está dispuesto a aceptar un régimen de 90 millas que le está haciendo tanto daño a su propio pueblo, pero también a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Dos razones por las que este momento no se diferencia en este momento con las administraciones. Dos razones. Donald Trump, Marco Rubio. Congresista, La diferencia son eso. Congresista, Venezuela es un punto álgido porque aunque ahora pareciera estar de acuerdo con las decisiones que ha tomado el presidente Trump, pues sabemos quiénes son los hermanos Rodríguez y sabemos quiénes están todavía en el régimen en Venezuela. ¿Qué pasa si Venezuela se voltea y Cuba no se logra esta presión? Porque Venezuela ha sido aliado de Cuba durante toda esta... O sea, si no hay una transición en Venezuela. La administración del presidente Trump, el mismo presidente, y lo reiteró ayer el secretario de Estado Marco Rubio, es que esto es un proceso de transición y que este mismo régimen, este narcocartel, se mantenga en el poder en Venezuela no es aceptable. No es aceptable, obviamente, para el pueblo venezolano, pero tampoco para los Estados Unidos. El presidente Trump ha estado muy claro. Esto es un proceso de transición que conlleva 3 etapas. Estamos en la primera de esas 3 etapas. Pero la meta no es solamente un poco más de prosperidad para Venezuela, un poco más de estabilidad para Venezuela. La meta es una transición hacia un sistema democrático y eso requiere la liberación de todos los presos políticos, la legalización del proceso democrático, la protección de la oposición, etc. Y entonces tienen que haber elecciones libres. Eso es un proceso y yo espero que eso sea lo antes posible y seguimos trabajando con la administración para que sea lo antes posible, entendiendo de que tiene que haber un proceso de transición. Así que me siento muy confiado porque veo lo que está haciendo esta administración, no solamente lo que está diciendo, pero también lo que está haciendo y están actuando de una forma muy responsable. Congresista, ¿cuál es? Un segundo, la última. Sí, claro. ¿Cuál es el escenario, congresista, cuál es el escenario que usted contempla a través de esta presión en Cuba? ¿Qué es lo que debe pasar en Cuba para que las personas entiendan que está surtiendo efecto esta presión? Primero, que el régimen yo creo que se está dando cuenta que ya no le quedan alternativas. No tiene opciones de negociar para mantenerse en el poder, no tiene opciones de buscar otras formas de ingresos para continuar reprimiendo y para que ellos puedan vivir en el lujo que ellos viven, mientras que el pueblo cubano se muere de hambre. Así que el régimen yo creo que se está dando cuenta, y lo estamos viendo, se está dando cuenta que se le han cerrado todas las opciones, que la única opción para el futuro no es la continuidad, es la transición hacia la democracia. Estamos hablando de transición, no de ruptura o una cosa lleva a la otra. ¿Cómo sucede esa transición hacia la democracia? Sucede que las personas se tiran a la calle, agarran el régimen y es el fin como de Mussolini, o que es un proceso como el de España. Hay distintas formas de transición, pero lo que el régimen se tiene que dar cuenta, y si no son totalmente idiotas, espero que ya se hayan dado cuenta, es que el único futuro, aquí no hay futuro de seguir negociando, no hay futuro de seguir hablando y no hay futuro de buscar otras formas de poder sobrevivir. Se le han acabado las opciones y la única opción que le queda es o terminar como Mussolini o terminar como Maduro, o una transición hacia una democracia. Que ellos mismos absoluta. trabajen por el fin del régimen. A mí no me importa si el final de ese régimen es que lo cuelgan al revés como Mussolini o que hace lo que hizo el rey de España bajo la transición democrática. Lo que no es aceptable es la continuidad de ese régimen. No es aceptable para mí, pero tampoco es aceptable para la administración del presidente Trump, para el secretario de Estado y para los intereses de los Estados Unidos, igual que no es aceptable para el pueblo cubano. English. He knows. Okay, so you dropped the bombshell today. Is there action on reopening any kind of investigation? There is no such limitation.
Is there right now, is there action on that? Well, you know, look, what I mentioned is that I would not be surprised. I don't think anybody should be surprised. You have an administration now that is hell-bent on protecting the American people and the U.S. security interests of the United States. 30 years ago, you had the murder of 3 American citizens and 1 American resident in international airspace. That murder was ordered by Raul Castro himself. There's plenty of evidence for that. And so I would not be surprised if something that was available, because that indictment was moving forward, and then President Clinton basically stopped it. Like, by the way, he also stopped the indictment that was moving forward for drug charges for the Castro regime. But in the case of murder, there is no statute of limitation, and it's a fact that Raul Castro murdered Americans. By the way, he's talked about it publicly. He's very proud of the fact that he murdered Americans in cold blood. Well, there needs to be consequences. Okay, so that puts this on a very similar track. Details are different, but the track is similar in a head of state being indicted by the United States grand jury. What happened to the last one is the military went in and took him out. Well, do you think that's the last two? Remember, Noriega had indicted. So might we be seeing a very similar action in Cuba in the near future? Well, if Raul Castro ends up being indicted by a grand jury in the United States, that would be a big deal. But here's the important thing, that the indictment, I mean, it's pretty evident. Look, what do we know? What are the facts? That Americans were killed in international airspace, that somebody gave the order to do that it was a criminal act that has no statute of limitation, and that Raul Castro himself has claimed publicly, well, at least privately, there are even recordings of that he ordered the murder of these Americans. So, you know, right, with all that evidence, is the Attorney General on bringing to a grand jury that evidence? That's not a question that I can answer. What I'm telling Can you is that, find out for us? Well, what I am telling you is that we have an administration who's been very aggressive about protecting and getting the national interest of the United States and the American people. And by the way, who's willing to act in a way that protects America. Is there a trafficking indictment in play right now? That one I'm not as clear because I don't know